estuviéramos acá. Así es que, alabado sea el nombre de Dios. Les voy a invitar a que inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial que estás en los cielos, bendito Dios, gracias Padre Santo por esta linda mañana que nos has dado en este lindo sábado, Señor. Hemos venido a gozarnos en tu presencia. Hemos venido a acercarnos más a ti, Señor, a buscar tu rostro, a fortalecer nuestra vida espiritual, Señor. Bendice a cada niño, a cada joven, a cada adulto presente en esta hora. Y así también, mi Dios, a aquellos que están escuchando, que están viendo el programa en sus hogares, Señor, por alguna situación, enfermedad, Señor, por ellos en este momento también nos ponemos en tus manos. Padre, que tu mano poderosa y tus ángeles les acompañen y les hagan sentir el aliento que tú das, Señor amado. Gracias, mi Dios. Háblanos en esta mañana, Padre Celestial, y en tus manos pido, Señor, que puedas usarme de la manera de que tú así lo has establecido en esta mañana. Abre el entendimiento de cada hermano presente, comenzando por el mío, Señor, para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Casi les pudiera decir en esta mañana que les tengo una buena noticia, porque el sermón lo que yo estaba preparando ya lo escucharon esta semana. Martes, miércoles, así es que ya lo escucharon. Pero, hablando con Dios, dice que su palabra es nueva cada día. Entonces yo decía, pastor, usted está copiando lo que yo he estudiado. Pero Dios es grande y maravilloso y siempre nos da su palabra, ¿verdad? Y nos instruye. Los voy a invitar a que abramos la Biblia en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a comenzar leyendo en esta hora. Lo tenemos, vamos a leer hasta el versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 6 en este día, en esta hora. Comienza el versículo 1, nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por gozo profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Así es que tenemos para poder meditar en esta mañana, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios en esta mañana primeramente, miren, dice Santiago, siervo de Jesucristo. Y yo pudiera decir en esta mañana mi nombre, Oscar, siervo de Jesucristo, como cada uno de los que están acá en esta mañana. Puede decir yo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el siervo de Cristo. ¿Quién es el siervo? El que obedece a su amo. ¿Quién es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial? De Él dependemos y por Él estamos aquí en esta hora. Si no fuera Dios, hermanos, muchos de nosotros hoy no estuviéramos acá. Si no fuera por el poder de Dios, yo no estuviera acá. Hemos estado, cada uno de nosotros, pasando diferentes situaciones en nuestras vidas. Hemos tenido momentos difíciles. Hemos quizás en algún momento perdido la fe y la esperanza.
El problema, la situación, la enfermedad ha sido tan grande que ya no encuentro salida, no veo salida. Pero poderoso es Dios, que ha abierto nuestros ojos y nos ha hecho ver y nos ha hecho sentir que Él está ahí con nosotros y ha estado con nosotros. Y qué lindo en estos versículos que dice: tened por sumo gozo. Mira, piensa, medita con gozo. Mira lo que yo he hecho por ti. Tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas. Hermanos que estamos acá, ¿cuántos de nosotros no ha tenido ninguna prueba de lo que estamos acá? Todos hemos tenido dificultades y hemos tenido pruebas en la vida. Santiago dice: tener por sumo gozo. Mira, nos dice: considerad, estimad con gozo cuando pases las pruebas. Eso nos dice el Señor en esta mañana. Considera, piensa, medita. Mira todo lo que yo he estado haciendo por ti. Yo he estado contigo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchos de nosotros somos muy impacientes. Nos desesperamos rápido por alguna situación que estemos pasando o por algo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos impacientamos rápido y inmediatamente como que se nos enciende la mecha, como decimos, ¿verdad? Y actuamos de una manera, prácticamente de una manera irreconocible muchas veces. Pero mis hermanos, las pruebas que pasamos nos dan paciencia, pero paciencia para poder soportarlas y poder salir al otro lado de la mano de Dios. Porque solamente Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Hay una obra que nosotros tenemos que llevar adelante. Y la obra tiene que ser ¿cómo? Completa. La obra que Dios nos está llamando acá a hacer es una obra completa, no a medias. Si nosotros completamos la obra, nos dice el versículo 4, pero vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿cómo dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante la palabra de Dios, ¿verdad? Qué interesante que las pruebas que nosotros pasamos producen paciencia. ¿Para qué? Para que nosotros la completemos completamente, la obra para la cual Dios nos ha llamado. Tal vez algunos de los que están aquí en esta mañana o los que están escuchando en esta mañana ha pasado una prueba que pensó que ya no iba a salir de ahí. Pero sabes, hermana y hermano, no has completado la obra que Dios te ha encomendado en esta tierra. Por eso Dios nos tiene aquí en esta mañana, hermanas y hermanos. Yo siempre digo, no es casualidad estar acá en la iglesia a esta hora, ¿verdad? Era más fácil quedarnos en la casita porque este frío esa brisa cala los huesos y no se siente bien salir desde que abrimos la puerta. Pero mi hermana y mi hermano, la palabra de Dios en esta mañana nos dice claramente que la obra completa para que seáis perfectos y cabales. La perfección la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesús. Vamos a completar la obra de la mano de Jesús. Vamos a sobrellevar las cargas de la mano de Jesús. Vamos a vencer todas las tentaciones que el enemigo nos ponga de la mano de Jesús. Si Jesús nos abandona, como algunas veces pensamos, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros solos? Morirnos,
De nada nos ha valido estar tanto tiempo en la iglesia. Que tu fe no desmaye, hermano, en esta hora. Que nuestra fe no desmaye. Y con respuesta a lo que yo le preguntaba a Dios, ya el pastor predicó lo que yo estaba estudiando. El versículo 5 me dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Y meditando y pensando todo lo que hemos estado escuchando en la campaña que el pastor ha tenido en esta semana, como pueblo de Dios, como siervos de Dios que queremos hacer su voluntad, para poder nosotros ser fieles, para poder aprender y saber cómo hacer las cosas, ¿qué nos dice Dios en este versículo? Necesitamos sabiduría de lo alto para poder serle fieles a Dios. ¿Recuerda alguna de las palabras que el pastor predicó en esta semana? ¿En qué de una de esas cosas de que el pastor predicó hemos sido infieles a Dios? ¿En cuál de ellas? Hace un tiempo atrás, cuando yo meditaba y estudiaba en lo de Malaquías, que dice, ¿le robará el hombre a Dios? Sí, dice, me has robado. Nuestro tiempo, ¿lo hemos utilizado de la mejor manera para agradar a Dios? Dice el Señor, si alguno está falto de sabiduría, necesita saber cómo comportarse, cómo poder usar mejor su tiempo, pídele a Dios. Dios la dará a todo aquel que la pida. Yo necesito sabiduría, yo necesito de Dios en esta mañana. Yo creo que todos los que estamos acá en esta hora necesitamos la sabiduría de cómo aprender a ser fieles a Dios en todo. Cómo poder ser fiel con mi familia. Cómo poder ser fiel con mis amigos. Y aún más, cómo poder ser fiel en el trabajo cuando hay tantas injusticias, cuando me tratan mal, cuando mis compañeros me hacen cualquier cosa para que yo quede mal. ¿Cómo ser fiel? ¿Cómo nosotros poder hacer la voluntad de Dios tal como Él ha establecido? ¿Cómo poder agradar a Dios? El tema en esta mañana es este. Si te hace falta sabiduría, si no sabes cómo actuar, si has fallado, pídele sabiduría a Dios en esta mañana. Pídele sabiduría a Dios, porque Él la dará a todo aquel que la pida. ¿Qué dice? ¿Le dará un poquito o le dará abundantemente? Nos dará abundantemente, porque Dios sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Dios sabe especialmente que yo no he sido fiel quizás en la lectura de la Biblia. Dios sabe que yo tal vez no he sido fiel en el tiempo de dedicarle en oración a Dios. Pero muchas veces lo hacemos porque no sabemos cómo hacerlo. Porque no hemos aprendido quizás y nada más pensamos que con venir a la iglesia ya cumplimos, ya estoy bien con Dios. Que con solo decirle, Señor, en la mañana, Señor, gracias por este nuevo día que me das, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Podemos pensar que tal vez en la noche podemos decirle gracias por todo lo que me diste hoy, amén, en el nombre de Jesús. Hermanos, necesitamos sabiduría para poder escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Necesitas sabiduría? Búscala en la palabra de Dios. Dios la dará abundantemente a todo aquel que la pida. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil en el momento de las pruebas, de las dificultades, serle fiel a Dios. ¿Saben? Uno de los hombres de la Biblia me ha encantado siempre la historia de Job. Yo sé que todos la sabemos.
y la hemos escuchado, la hemos leído, hemos escuchado alguna predicación. Pero me gustaría llevarlos al libro de Job nuevamente para recordar algo de lo que Dios hizo con él, de la forma en que Job miró y sintió cuando vio la presencia de Dios. Vamos al libro de Job, al capítulo 42. Vamos a leer desde el versículo 1. Un hombre que pudo haber dudado de Dios porque había perdido todo lo que poseía. Job 42, 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros reconocer en esta mañana con esta oración, con esta respuesta de Job a Dios? Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Versículo 3: ¿quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanas y hermanos, tú has vivido, has pasado situaciones en tu vida demasiado maravillosas, como dice Job, que yo no entendía. Hay cosas maravillosas que tú has pasado en la vida y las hemos dejado pasar nada más. Job, en todo lo que había pasado, en todo el sufrimiento que le había pasado, con todo lo que había perdido, él dice que eran cosas maravillosas de parte de Dios que él no las había entendido. Y es así para nosotros en esta mañana, la misma palabra, el mismo consejo. Versículo 4 dice: escucha, te ruego, y alabaré, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces hemos escuchado de personas que dan su testimonio. Muchas veces hemos escuchado mensajes que nos han impactado. Hemos escuchado. Pero dice Job aquí en este versículo: ahora, solamente había oído, pero ahora te veo. Hermanas, hermanos, abramos nuestros ojos, pidámosle sabiduría a Dios para poderlo ver tal como Él es. Pidámosle a Dios el poder para poder entender el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué aceptamos a Jesús? ¿Por qué me bauticé? Si cuando me entregué a Dios ahora han venido más problemas a mi vida. Mis hermanos, cosas maravillosas eran esas, dice Job, y yo no las entendía. Dios quiere que nos gocemos en su presencia. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda tener una relación íntima, así como el discípulo amado, así como Juan tenía la confianza de recostarse en el pecho de Jesús. Así quiere Jesús que cada uno de nosotros venga a Él con esa confianza, a tener una intimidad con Jesús. Mira, después de todo lo que Job pasó, si nosotros vamos al versículo 10, ¿qué aconteció? El versículo 10 nos dice: cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Dios va a quitar tu aflicción. Dios va a llegar a tu hogar. Dios va a solucionar el problema que tú estás pasando, la necesidad que estás pasando. Dios va a poner su mano sobre ti en tu enfermedad. Ten fe. Dios te va a multiplicar todo lo que hoy estás pasando, te lo va a multiplicar en bien. Lo ha hecho con muchos y tú no eres la excepción.
Pero para eso necesitamos tener la sabiduría y el entendimiento de Dios, de cómo acercarnos a Él, cómo poder entender el plan de Dios en nuestra vida, cómo poderle ser fiel a Dios. Serle fiel a Dios, no solamente cuando se habla de mayordomía, como estuvo hablando el pastor toda esta semana, no solamente se trata de los diezmos, se trata de mucho más. Se trata de la vida que Dios nos ha dado. Muchos dicen, la vida no vale nada. La vida es Jesús, porque Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros queremos llegar al cielo, ¿verdad? Vamos a Jesús, vamos con Jesús, porque Él lo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. La obra que nosotros tenemos que hacer tiene que ser completa. Dice, el mayor ejemplo que tenemos es Jesús. En San Juan 17:4 nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esperamos algún día nosotros, cuando estemos frente a Jesús, poder decir: he acabado la obra que tú me encomendaste en la tierra, y la logré únicamente porque tú estabas ahí conmigo, porque tú me diste el entendimiento, porque tú me enseñaste, tú me mostraste cómo venir a ti. La sabiduría, mis hermanos, la sabiduría es algo que incluye aún más que el conocimiento exacto, porque el simple conocimiento no garantiza un comprender. Con solamente decir entiendo no estás comprendiendo. Tenemos que escudriñar mucho más las Escrituras. Tenemos que ir mucho más allá. La sabiduría nos ayuda a dar el verdadero valor a todo lo que existe. La sabiduría nos ayuda a dar el verdadero valor a todo lo que existe en nuestra vida, a todo lo que existe a nuestro alrededor. Hay algo que a mí me llamó la atención, que cuando Jesús era niño, recuerdan que Él crecía. Esto lo encontramos en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda crecer en sabiduría y en estatura, y que sea todo para la gloria de Dios. Y el versículo 5, allá nos regresamos a Santiago, donde nos estaba diciendo que pidamos con sabiduría. Lo leemos de nuevo y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Pídala a Dios. Pídale a Dios entendimiento de su palabra. Muchas veces hablamos con hermanos y dicen: es que yo no entiendo la Biblia. Yo no entiendo, ¿y cómo la voy a entender? Yo no entiendo porque habla de muchas generaciones y generaciones, y en vez de eso mejor no la leo. Pero mis hermanos, pida sabiduría a Dios. Dios la dará. Pídala con fe. Busque a Dios. Busquemos a Dios. Escuchando y leyendo la historia de Jesús, como desde el Nuevo Testamento comenzamos de que Dios siempre ha instruido a su pueblo, le ha querido bendecir a su pueblo, pero su pueblo ha sido siempre renuente. El pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida bien rápido, en corto tiempo, pero por la dureza de su corazón, por no entender, por no buscar a Dios, por no aceptar todo lo que Dios le daba, el Señor los protegía de día y de noche, y ellos renegaban. Y cuando Jesús vino, no lo conocieron. Los fariseos, los judíos, no entendieron que Él era el Mesías que había venido, el prometido, el Hijo de Dios.
Pero gracias a Dios que nosotros ahora, mis hermanos, somos el pueblo de Dios, pero tenemos toda esta maravillosa instrucción en nuestras manos. Y si me dices, yo no sé leer, está más fácil. Baja la aplicación de la Biblia en tu teléfono y escúchala. Y si me dices, no puedo escuchar, pues hermano, pidamos un milagro para que Dios te ayude a entender su plan, para que puedas comprender el plan de Dios. Los invito a este otro versículo que me llama mucho la atención, que leamos en Proverbios, el capítulo 2, versículo 6. Nosotros necesitamos ser ungidos con la sabiduría celestial para poder entender las cosas celestiales. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, nos dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría y la inteligencia? De Jehová. El ser humano podrá ser muy inteligente, pero nunca se puede igualar a la sabiduría de Dios. Nunca va a ser más inteligente que Dios. Porque Dios conoce los pensamientos aún antes que nosotros los digamos. Él sabe, Él nos conoce a cada uno de nosotros. A Dios no le podemos ocultar nada. Así que nuestro Dios es justo. Nuestro Dios nos ama. Yo pensaba y leía en el libro de San Juan, he estado leyendo todo el libro de San Juan, y veo con qué amor Juan expresa y declara la vida de Jesús. Y se ve cómo el pueblo, cómo los judíos, cómo los fariseos rechazan a Jesús, lo acusan que tiene demonios, que no es el Mesías. Y Jesús hablándoles y diciéndoles, les dice que Él es, que nadie hace las obras que Él hace si no fueran enviadas, dadas por su Padre, por vuestro Padre Celestial. Mis hermanos, que nuestro corazón no se endurezca, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que entendamos la sabiduría de Dios, que podamos ser llenos del Espíritu Santo cada día en nuestra vida, que podamos gozar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. La bendición de Dios es abundante. Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre ti. Lo hará, no dudes. Él te levantará. Estás enfermo hoy, Dios te va a levantar, te va a dar salud. Recuerdo cuando le hacen la pregunta a Jesús por aquel hombre que había nacido ciego. Ya era un hombre, pero antes Jesús les había dicho, cuando le hicieron la pregunta a él, que si cuando alguien pequeño nacía, por ejemplo este ciego, ¿quién había pecado? ¿Quién había pecado? Es muy interesante porque Jesús sana a este hombre ciego. Los fariseos van y le preguntan, ¿quién te sanó? El hombre les dice una vez, les dice otra vez, le vuelven a preguntar otra vez. Y aún así van y le preguntan a los padres, ¿es este tu hijo? Sí. ¿Es cierto que nació ciego desde su nacimiento? Sí. Y aún así el corazón de estos hombres no entendieron la sabiduría de Dios. No abrieron sus ojos para poder comprender que estaban hablando con el Mesías, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Viendo las grandes obras que Dios hace en nuestra vida, muchas veces no las creemos. Dios quiere hacer maravillas con cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos. Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios quiere abrir nuestros ojos en esta mañana, nuestro entendimiento, para que podamos comprender la sabiduría que viene de lo alto
para que podamos entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Lo mejor de nuestra vida está por venir, no lo hemos vivido todavía. Lo mejor de nuestra vida está al lado de Jesús. Y yo anhelo que Jesús venga en las nubes de los cielos. Yo no sé si tú has tenido sueños, pero yo he tenido un sueño maravilloso que miraba a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y miraba que su iglesia, miraba que la iglesia de Silver Spring iba en el aire. Los hermanos mirábamos felices que íbamos en el aire a encontrarnos con Jesús. Yo no sé cuál puede ser tu sueño en esta mañana, pero mi sueño es que todos nosotros podamos ser levantados en el aire y encontrarnos con Jesús. Mis hermanos, no te pierdas. No te pierdas, ya Jesús hizo todo lo necesario. Y si te hace falta algo para entender mejor, pídele sabiduría a Dios y Él te la dará abundantemente. Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Pongamos la humanidad, lo nuestro, en las manos de Dios, y Dios con su poder divino nos transformará en algo diferente, en personas poderosas, con conocimiento de su palabra, con facilidad de palabra para compartir el Evangelio. Porque estamos viviendo un tiempo, mis hermanos, que el reino de los cielos se ha acercado más que cuando tú creíste. El reino de los cielos se ha acercado más de cuando yo me acepté al Señor hace 30 y algo de años. El reino de los cielos hoy está más cerca de que cuando creímos. Por eso, hermanas y hermanos, procuremos así como Juan, el discípulo amado, tener confianza con Jesús, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a llenarnos de su presencia, a tener la sabiduría que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. A principio del año pasado, un compañero de trabajo cayó enfermo, no de la enfermedad que está en este momento. Él había pedido permiso, me dice: Oscar, voy a pedir permiso el viernes, no voy a venir porque voy a ir al médico, voy a pasar consulta. Es Mike entró fue al médico primero. De la clínica, de la consulta que él iba a pasar, lo llevaron inmediatamente al hospital. Mike es un muy buen amigo. Y le mandé mensaje a su teléfono el lunes porque tenía que venir a trabajar. No contesta. Y me pareció muy raro. El viernes su esposa me responde con su teléfono un mensaje: Mike está en coma desde el viernes. Hermanos, Mike pasó 2 meses en coma. Él solamente iba a pasar una consulta médica, pero sabe, constantemente tenía comunicación yo con su esposa. Le mandaba textos bíblicos, estábamos orando por Mike. Y usted sabe que los anglosajones son muy difíciles de poderles hablar de Jesús. Hace como unos 4 semanas hablé con Mike y me dice: brother, he vuelto a nacer de nuevo en las manos de Jesús. Yo no estaría vivo si no fuera por Jesús. Quiero vivir mi vida agradecido y alabando a Dios. Tú sabes, para que una persona hable así es porque ha tenido un encuentro personal con Él. Dice: Oscar, yo miré la oscuridad de la muerte. Yo no pensé que iba a levantarme de esa cama. Lo único que recuerdo ese viernes es que yo cerré mis ojos y escuché algunas voces que se perdieron y después quedé fuera de mí. Hermanas y hermanos, no esperemos estar en lo más difícil de nuestra vida para venir a los pies de Cristo Jesús. Mike ahora alaba y glorifica el nombre de Dios. ¿Cómo ha sucedido? Él dice que solamente la mano de Dios lo ha rescatado y ahora le agrada y está congregándose en una iglesia. Dios es maravilloso. Dios tiene poder.
Dios puede darnos sabiduría para que podamos saber de cómo poder llegar al reino de los cielos. Cada día nosotros necesitamos venir a Dios. Cada día nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para podernos conducir en ese día. Porque mis hermanos, lo que yo comí hace un año no me sirve hoy día. Hoy día he tenido que levantarme y tener mi desayuno. Hoy día he tenido que leer la Biblia para poderme fortalecer espiritualmente. Como tú también. Fortalezcámonos en la palabra de Dios. Dice San Juan 17:17. ¿Alguien se recuerda? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es poder. Santifícalos. Dios mío, santifica la iglesia de Silver Spring. Santifícalos en tu verdad en esta mañana. Porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es poder. Confiemos en Dios. Busquemos a Dios cada día, cada amanecer de nuestra vida. No desmayemos. Cuando vengan las pruebas, levantémonos. Miremos hacia el cielo. Dios está contigo. No nos ha abandonado. Me gustaría leer, para ir concluyendo, de un librito muy conocido por todos, El Camino a Cristo. Voy a leer en la página 54. Dice: cuando el amor de Cristo está guardado en el corazón como dulce fragancia, no puede ocultarse. Cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones como dulce fragancia, no se puede ocultar. ¿Y sabes por qué? Aunque tú quieras ocultarlo, pero si tienes el amor de Cristo como esa dulce fragancia en tu vida cada día, muchos otros van a poder ver y observar el gozo y la alegría que tú tienes. Y no te vas a dar cuenta de lo que tú estás hablando y predicando con solamente tus acciones, con solamente mostrar que tienes el amor de Cristo en tu vida. Hay otra partecita que me gustaría compartir en la siguiente página, 56. Dice lo siguiente: si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Si tú has experimentado que Dios es bueno, tendrás algo que decirle a otro. Si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más grande de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Si trabajamos como Cristo quiere que trabajemos, ganaremos muchas almas para el reino de los cielos. Sentiréis necesidad de una experiencia más profunda. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy, en esta mañana. Que cada uno de nosotros tenga una experiencia con Él más profunda. Y con esto no me malentienda, que no quiero decir que no has tenido una experiencia con el Señor. Pero la hermana Helena G. de Fuey nos dice que tengamos una experiencia más profunda, que podamos sentir y podamos trabajar para Cristo con el propósito con el cual Él nos ha llamado. Recuerdo la iglesia del amor. ¿La recuerdan ustedes? ¿Saben cuál es? A esa iglesia Dios ha llamado para que tenga una experiencia más profunda. Habíamos oído de la iglesia del amor, pero ahora la estamos viendo con nuestros propios ojos. Ahora estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia.
Ahora estamos viviendo y estamos experimentando nuevas cosas, un movimiento diferente, algo diferente. Dios tiene sus ojos puestos en esta iglesia y Dios espera que cada uno de nosotros pueda cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Mis queridas hermanos jóvenes, Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Qué hemos hecho para Jesús? Jesús no nos va a condenar, no nos va a echar de ver el pasado si no hemos hecho lo suficiente. Pero de hoy en adelante no sabemos qué hacer, cómo lo vamos a hacer. Pidámosle primeramente a Dios la sabiduría y busquemos cada día en nuestra vida un encuentro más profundo con Jesús. Que Dios los bendiga. Es mi deseo en esta mañana que juntos, ese sueño que una vez tuve, que la iglesia del Señor íbamos en el aire a encontrarnos con Jesús, que sea realidad y que ninguno de nosotros falte a ese encuentro. Que Dios lo bendiga. Antes de orar, queridos hermanos, algunas recomendaciones son que por favor de las bancas de atrás comiencen a salir. Esperemos que salgan para que no nos hagamos nudos y podamos hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos, querido Padre, que tú puedas ser el centro de nuestras vidas, que tú puedas cuidarnos durante la semana y que si es tu voluntad podamos estar el próximo sábado en este lugar honrando tu nombre. Llévanos con tu paz, con tu bendición hacia nuestros hogares en Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirles y muchas bendiciones. Y si pueden ayudar a guardar lo que es el sonido, por favor, necesitamos de su ayuda.